Vamos a hacer la proyección de la clase de hoy. Les agradezco su tiempo y vamos a comenzar. Bueno, ahí estamos. Creo que sí se mira la presentación. Bueno, ya ustedes han sabido que el curso su nombre es estadística, ¿verdad? El código de este curso pues es el CB010 y estamos en la 14ª semana, ¿verdad? Ya, como hemos hablado con otros de sus compañeros del día sábado, pues ya solo nos quedan a partir de hoy pues 2 semanas más para concluir su semestre, ¿verdad? Ya estaríamos concluyendo, sería el 31 de octubre, si no estoy mal, sería el último día de clases con ustedes. Y pues ya espera la calendarización para sus exámenes finales, ¿verdad? Entonces, pues ya estamos en la recta final, ¿verdad? Y sí que gracias por su atención y estamos siempre a la orden. Eh, Vamos a estar aquí. Espero que todos pues ganen el curso y sobre todo pues de que pues hayan aprendido más de algo de ¿verdad? Como les he dicho otras veces, pues el curso es bastante amplio, el contenido, si lo vemos como tal, como contenido, hay clases que pues idealmente, ¿verdad? Como cuando uno iba a la escuela, al instituto, pues los pudiera ver en 3 días, un subtema de un tema general que estamos viendo, pero no, por las cuestiones del tiempo, pues se nos limita. Entonces, lo que queda, y pues eso se hace generalmente en cualquier curso que tenga matemática inferida en él, ¿verdad? Es la práctica, ¿verdad? Y sí que lo importante es cualquier cuestión estadística que ustedes realicen a un futuro, pues que practiquen con las fórmulas que hemos trabajado y otras viendo ciertos problemas, y eso pues les va a ayudar a tener mayor habilidad en el tema de estadística, ¿verdad? Más que todo pues enfocándonos en los temas generales que se están hablando, entendiendo cuál es su función, cuándo los utilizamos también, ¿verdad? Y pues después tratando de explicar su fórmula pues más de algún ejemplo donde demuestre cómo se realizan, ¿verdad? Entonces, ese es ese es el tema que nosotros pues tratamos de apoyar, ¿verdad? Y de explicarlos. Eh, Vamos a ver el tema de hoy, la probabilidad condicional. Ese va a ser nuestro tema. Ya hemos visto el tema de probabilidad en otras ocasiones, ¿verdad? Eh, pero pues ahora hay una diferencia, que este es condicional, ¿verdad? Es con una condición. Mi nombre es Efraín Calderón, soy ingeniero agrónomo, soy su catedrático del curso de estadística. Bueno, ¿qué objetivos tenemos en clase? Como objetivo general vamos a tratar de explicar a qué nos referimos con probabilidad condicional, ¿verdad? Eso es digamos, lo esencial. Tratar de que ustedes comprendan lo que corresponde al tema, ¿verdad? Y a la vez de comprenderlo, saber cuándo utilizarlo
y pues obviamente cómo realizarlo, ¿verdad? En este caso, pues con las fórmulas correspondientes que nos ayudarían a poder resolverlos estos. Y como objetivos específicos, pues vamos a ver también o tratar de explicar independencia de la regla de la multiplicación en estadística, ¿verdad? En este caso, aplicada a la probabilidad. Y por último, vamos a explicar cuál es el famoso teorema de Bayes, ¿verdad? Entonces, con esto estaríamos ya viendo los objetivos que tenemos para el día de hoy, de la clase de hoy, ¿verdad? Y esperamos que logremos cumplir las expectativas. Bueno, pongámoslo en concepto al término probabilidad condicional, ¿verdad? Dice, la probabilidad condicional o probabilidad condicionada es la posibilidad de que ocurra un evento al que denominamos A, pero, como consecuencia de que ha tenido lugar otro evento al que denominamos B. Entonces, ahí sí está bien implementada la palabra condicional. Algunas veces nosotros cuando tratamos de hablar o sugerirle a alguien una cuestión, pues le decimos, bueno, mira, va a pasar tal cosa, eh, pero con la condición de que suceda la otra. Mira, hagamos esto, pero esta es mi condición. Entonces, sí está bien aplicado inclusive el término, porque va a suceder o va uno a permitir que suceda cierta situación, sí, solo sí, pues va a suceder la otra, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir a mis hijos, bueno, los voy a llevar a comer un helado con la condición de que saquen una buena nota en el examen del día de hoy, por ejemplo. Si ellos no sacan buena nota, saben que no tienen probabilidad de que los invite al helado. Más si sacan una buena nota, ellos tienen toda la potestad de poderme exigir, ni siquiera preguntar, exigir su helado, ¿verdad? Porque yo ya les había puesto una condición, ¿verdad? Si esto sucede, va a depender de que esto suceda, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues nosotros ya podemos, en este caso, definir ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, supongamos que el evento A va a ser comerse el helado, pero la condición es el elemento B, que es una buena nota. Entonces, mi resultado es, ¿tiene buena nota? Entonces, tiene el elemento A, que es por esta situación. De a grandes rasgos para que vayamos tratando de comprender cuál es en sí cuando nos referimos en probabilidad condicional, ¿verdad? Recordemos, es la posibilidad de que ocurra un evento, o sea, no va a ocurrir si no sucede el otro. Eso ya lo tengo claro, al que denominamos A, y por eso dice como consecuencia de que ha tenido lugar el otro evento. O sea, ¿va a suceder A? Sí, solo sí, sucede B, ¿verdad? A esa es la condición. Entonces, a eso nos referimos en este caso. Dice, es decir, la probabilidad condicional es aquella que depende de que se haya cumplido otro hecho relacionado. Si tenemos un evento que denominamos A condicionado a otro evento al cual denominamos B, la notación sería, o sea, ¿cómo entenderíamos esto? La probabilidad respecto a B, ¿verdad? A dividido B. La probabilidad de A respecto a B. ¿Qué quiere decir esto? Que A va a suceder si solo si sucede B. ¿Y qué fórmula utilizaríamos? La siguiente. Entonces tenemos una P entre paréntesis A dividido B, que sería la probabilidad de A si en base a B, que va a ser igual a la probabilidad, abrimos paréntesis, de A en conjunción de B, ¿verdad? Porque estos van implícitos, van unidos realmente.
dividido, ¿qué probabilidad? La probabilidad de B. ¿Por qué la probabilidad de B? Porque esa es la condición. O sea, si puede suceder el evento, sí y solo sí, sucede B. Entonces, de esta manera quedaría nuestra fórmula general de una probabilidad condicional. Es decir, en la fórmula de arriba, en lo anterior, se lee que la probabilidad de que suceda A, dado que ha acontecido B, es igual a la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo, entre o dividido la probabilidad de B. Dice, lo opuesto es la probabilidad condicional, es la probabilidad independiente. Lo opuesto a la condicional va a ser la independiente. Es decir, aquella que no depende de la ocurrencia de otro evento. Supongamos que pueden haber dos eventos, A y B, pero no va a necesitar que para que suceda A, suceda B, o para que suceda B, suceda A. Ellos van a estar totalmente independientes uno del otro, no depende de que suceda uno con el otro. Entonces, esas son probabilidades independientes. Ahora, la que estamos viendo va a depender de que suceda lo anterior para que este suceda. Ahora dice, si tenemos dos eventos, A y B, la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, se representa como probabilidad de A en base a B, que sería A dividido B, cerramos paréntesis, y lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces aquí nosotros tenemos la fórmula directa, ¿verdad? Para definir o para encontrar, en este caso, la probabilidad de que A suceda respecto a B. Entonces decimos que esto va a ser igual a la probabilidad de A conjunción de B dividido la probabilidad de B. Esta sería la fórmula que nosotros utilizamos o aplicamos en este caso. Ahora, si usamos un diagrama de Venn para explicarlo, veríamos los eventos A y B de la siguiente manera. Aquí se puede ver más gráfica la situación, ¿verdad? Yo sé que aquí tengo el grupo A, que podría ser esta circunferencia. Y aquí tengo el grupo B. Ahora, como mi fórmula dice que para que suceda A de B, tiene que ser la probabilidad de A respecto a B o A conjunción B. Entonces, es esta intersección que tenemos acá de las dos circunferencias, ¿verdad? Y que nos queda este espacio ocupado. Este es A conjunción B. Es todo este espacio que interactúan ambas probabilidades, A y B. Este espacio que tenemos acá. Ahora, ¿qué nos resta? Dividirlo entre la probabilidad de B. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Eliminar todo lo que respecta a A, ¿verdad? Y dejar solo esta circunferencia con este pedazo. Y esa va a ser mi probabilidad de que suceda A. Entonces, la condición es que se ha realizado el evento B, que sería así, vean. Aquí ya eliminamos todo lo que correspondía al evento A y se dejó el evento B con su espacio de la conjunción de esto. Por lo tanto, nuestro diagrama de Venn quedaría reducido a la siguiente. Si nosotros lo hiciéramos, se podría determinar de esta manera, ¿verdad? Presentación gráfica de lo que estamos hablando. Entonces, para ello podemos ver que el universo está representado por la probabilidad de que suceda B. Y dentro de ese universo, la probabilidad de que ocurra A está representada por la probabilidad de A en conjunción de B.
¿verdad? Y aquí tenemos nuevamente la fórmula que nos indica esto. Entonces la probabilidad, abrimos paréntesis, A dividido B, cerramos, va a ser igual a la probabilidad, abrimos paréntesis, A, el símbolo de conjunción, B, y cerramos y dividimos probabilidad de B. Esta es nuestra fórmula general. Pero ¿qué pasa si yo quisiera identificar la probabilidad que pase B respecto a A? Ya no se utilizaría exactamente la misma fórmula porque B va a depender de que suceda en base al suceso A. ¿Cómo así? Pero si aquí estos son iguales. No, pero aquí uno está dividiendo. Entonces, si yo paso este arriba y este hacia abajo, definitivamente me está diciendo que para que suceda B va a depender de A. En dado caso, sería la probabilidad de B en conjunción de A respecto a qué probabilidad, dividido qué probabilidad. En ese caso, la probabilidad de A. Pero lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En algunos problemas puede que sea necesario calcular la probabilidad de que ocurra ¿cuál? El evento B. Dado que ha ocurrido A. En este caso simplemente invertimos el orden de las variables. Como les estaba diciendo, aquí tenemos la probabilidad, abrimos paréntesis, de B en base a A. ¿Sí? Aquí tenemos B dividido A. Y esto va a ser igual a la probabilidad, abrimos paréntesis, del evento B en conjunción de A. Y cerramos paréntesis. Y esta es la clave. Dividido, ¿qué probabilidad? La probabilidad de que ocurra en este caso A. ¿Sí? Porque B depende de A y en este caso A depende de B. Entonces, cuando B depende de A, va a ser dividido en la probabilidad, obviamente, de A. Ahora veámoslo con un ejemplo ya más específico, numérico, ¿verdad? Para que ustedes tengan mayor comprensión de este subtema. Decimos, si P de A, que sería la probabilidad en A, es igual a 0.6, la P de B o probabilidad en B va a ser el complemento, ¿verdad? Que sería 0.4. Porque si estamos hablando en probabilidad, sabemos que el número 1 es el máximo, que corresponde al 100%. Entonces, 0.6 más 0.4 nos da exactamente 1. Entonces, sí cumple, están ahí las dos. Y la probabilidad de A en conjunción con B, vean, es mucho menor que en cualquiera de las otras dos, es de 0.18 o digamos un 18%, ¿verdad? Entonces, con estos datos me piden que averigüe la probabilidad condicionada de A en base a B como primer dato. Y en B me están pidiendo el inciso 2 que averigüe la probabilidad condicionada de que suceda el evento B respecto a el evento A. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, aquí ya tenemos los datos, ya está fácil. En este problema simplemente vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Y usamos la fórmula de probabilidad condicional, que es la fórmula P, la probabilidad de A en base a B, que es igual a la probabilidad de A en conjunción de B, dividido la probabilidad de B. Entonces, ¿qué decimos? La probabilidad condicionada que A suceda en base a B va a ser igual a la probabilidad de A conjunción B, que es igual a decir 0.18. Y va a estar dividido entre la probabilidad de que suceda el evento B. Y aquí vengo yo a una tabla y miro que la probabilidad en el evento B es de 0.4. Entonces simplemente hago la división, 0.18 dividido 0.4 y me va a dar igual a un 0.45, que vendría, vamos a multiplicar por 100 y nos daría exactamente 45% de probabilidad de que A suceda en base a B. Es bastante alto, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en el otro problema?
la probabilidad que B suceda en respecto a. Entonces vamos a ver. B dice, usamos la fórmula de probabilidad condicional, teniendo en cuenta que vamos a calcular la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A. Entonces decimos, la probabilidad de B, dado al evento A, va a ser igual a la probabilidad de B. Ahora vean, no estoy diciendo de A, sino que de B en conjunción con A. Y todo esto es dividido entre ¿cuál? En la probabilidad de que suceda el evento A. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Pues simplemente poner los datos a la fórmula, ¿verdad? Digo, la probabilidad de B respecto a va a ser igual a la probabilidad de B en conjunción con A, que era 0.18. Corroborémoslo. Sí. En este caso, pero mire, ahí usted me está diciendo de que es 0.18 y decía A conjunción de B. Si vamos nuevamente a la fórmula y yo coloque el B y el A de este lado, no va a cambiar absolutamente en nada que ocupe este espacio. Va a ser el mismo. Ahora bien, si me dice que es dividido entre la probabilidad de A, ya no sería esta mi representación gráfica, sino que sería esta probabilidad que tenemos, podría ser B en conjunción de A, dividido la probabilidad de A. Entonces tendría que eliminar esta parte yo de la circunferencia, porque estoy averiguando en base a la probabilidad de que suceda el evento A. Entonces no importa que yo haya cambiado las letras de acá hacia acá, como está en el problema, ¿verdad? Ahora sí entendemos por qué se coloca de igual manera 0.18. Y esto lo vamos a dividir dentro de la probabilidad de que suceda el evento A. Y vamos a ver cuál es este dato. Dice que la probabilidad de que suceda el evento A es de 0.6. Entonces, ya teniendo nosotros todos los datos respectivos, decimos 0.18 dividido 0.6 me da un 0.3. Y cuando lo multiplicamos por 100, decimos es una probabilidad de un 30%. Entonces, decimos que la probabilidad de B en base al evento A va a ser de un 30%. Bueno, ahora veamos un ejemplo de probabilidad condicional. A continuación, veamos un ejemplo de probabilidad condicional, ¿verdad? Supongamos que tenemos un aula. Hoy lo vamos a colocar ya con datos de personas para hacerlo más realista. Anteriormente, pues ya se les dieron los datos de la probabilidad en A, la probabilidad en B y la probabilidad. Ahora vamos a buscar esos datos. Entonces, supongamos que tenemos un aula con 30 alumnos. Yo sé que ¿cuál es mi población? 30, ¿verdad? Que sería N, como hemos visto en otros ejemplos de otras actividades estadísticas. Sería la población. N es igual a 30. Siendo el 50% de 14 años y el otro 50% de 15 años. Entonces, 50% es un medio y el otro, pues obviamente es un medio, es justamente la mitad, ¿verdad? Entonces decimos 30 por un medio va a ser 15, ¿verdad? Yo sé que hay 15 estudiantes de 14 años y hay 15 estudiantes de 15 años, ¿verdad? Entonces ya con esos datos ya tengo cierta información. Ahora decimos, además dice, sabemos que 12 integrantes del salón tienen 14 años y usan resaltador en sus libros. O sea, de los 15 que había identificado de 14 años, hay 12 que usan resaltador en sus libros. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que un estudiante del salón use resaltador si tiene 14 años. Es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante del salón use resaltador y además tenga 14 años? Entonces, decimos, siguiendo la fórmula mostrada líneas arriba, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos hablando, la probabilidad de A en base a B es igual
a la probabilidad de A conjunción de B dividido la probabilidad de B. Bastante sencillo. Primero, sabemos que la probabilidad que el estudiante tenga 14 años es 50%. ¿Verdad? Eso es de una vez directo. ¿Cuál es la probabilidad que tenga 14 años? 50. ¿Y cuál es la probabilidad que tuviera 15 años? 50. Entonces, esa ya la tenemos. Asimismo, la probabilidad que un estudiante tenga 14 años y use resaltador decía que era 12 estudiantes. Pero vamos a calcular el porcentaje en base, en este caso, porque está hablando de que use resaltador, que tenga 14 años, en base a la población general. Entonces decimos 12 dividido 30, que va a ser el 40% de todos los estudiantes que utiliza, en este caso, resaltador. Entonces, yo ya tengo que el 14% de la probabilidad en B es 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de que hayan estudiantes de 14 años es un 50%. Y ahora la probabilidad de que hayan estudiantes de 14 años y usen resaltador es de un 40%. Entonces, dicen, por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante use resaltador si tiene 14 años se calcularía de la siguiente forma. La probabilidad de A respecto a B es igual a la probabilidad de A en conjunción de B dividido la probabilidad en B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A en conjunción de B? Obviamente va a ser el uso de resaltador. ¿Por qué? Porque ya la condición de los 14 años es la condición que ya teníamos en A, que sería la probabilidad en B. Ahora, ya esta depende no solo que tenga 14 años, sino que use resaltador. Entonces, sería este 0.4, que sería mi 40% que identifiqué desde un inicio. Entonces digo 0.4 y va a estar dividido en la probabilidad de que suceda el evento B, que dijimos que era un 50%, ¿verdad? Es un 50% que este suceda. Entonces decimos 0.4 dividido 0.5 va a ser 0.8, que sería multiplicado por 100, sería un 80%. Entonces dice, es decir, existe un 80% de probabilidad que un estudiante use resaltador si tiene 14 años, ¿verdad? Usted me dice, eso lo podemos sacar desde un inicio y todo. Sí, por la cantidad de estudiantes, pero ya si tuviéramos una cantidad bastante grande sería más difícil, ¿verdad? Entonces nosotros usando las fórmulas podemos calcular directamente cuál es la probabilidad condicionada que tenga 14 años y que a la vez él use resaltador, ¿verdad? Entonces decimos con toda certeza que hay un 80% de probabilidad que un joven va a tener 14 años y que usa resaltador. Y ahora veamos las propiedades de la probabilidad condicional. Las propiedades de la probabilidad condicional son las siguientes. La probabilidad de A en base a B más la probabilidad de la probabilidad de A del complemento en A en base a B va a ser igual a 1. ¿Por qué a 1? Porque sabemos de que la totalidad va a ser un 100%, entonces 1% es siempre. Entonces la máximo que tenga en probabilidades va a ser 1, es el número mayor. Entonces, este va a ser el complemento de la probabilidad en este. Esto significa que la probabilidad de A dado B, que sería esta parte, más la probabilidad del complemento de A, que sería esto, dice que son los elementos del universo que no pertenece a A, dado B, dice, que sería este, es igual a 1. Entonces nos quedaría de esta manera. B en base a A va a ser igual a la probabilidad de A en base a B. Y este resultado va a ser igual al número 1, que sería mi 100%. Esta propiedad implica que si A es un subconjunto de B,
o son dos conjuntos iguales, la probabilidad de que ocurra A dado B es de 1. Entonces, aquí tenemos ya la fórmula general, cómo podríamos calcular nosotros en este caso la probabilidad en A, en base a en esta propiedad de la probabilidad condicional, donde decimos que la probabilidad en A va a ser la probabilidad en A dado en B. Ahora vean, multiplicado por la probabilidad de que suceda el evento B. Y a este le vamos a sumar la probabilidad de A en el complemento de B, dado el complemento de B, multiplicado por la probabilidad del complemento de B. Entonces dice, lo anterior quiere decir que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado B, por, que es la multiplicación, la probabilidad de B más la probabilidad de A dado el complemento de B, que sería esta parte, por el complemento de B. Entonces ahí nosotros tenemos esta resultante. Y pues después podemos observar lo que se revela la regla de la multiplicación o producto de probabilidad. Dice, la regla de la multiplicación o regla del producto permite encontrar la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo. Es una probabilidad conjunta. Esta regla depende de si los eventos son dependientes o independientes. Ahora, un evento dependiente, tenemos dos eventos, A y B, son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la ocurrencia del otro. Para eventos dependientes, la regla de la multiplicación establece que. Entonces, esta sería la fórmula de la regla de la multiplicación. Se dan cuenta, es como un despeje del anterior, pero ahora es multiplicado. Dice, la probabilidad de A en conjunción de B va a ser igual a la probabilidad de que suceda el evento A multiplicado por la probabilidad del evento B en base a la probabilidad de A. Eso es lo que me está diciendo. O la probabilidad, en este caso, pues aquí sería probabilidad de B en conjunción de A, pero como es lo mismo, ¿verdad? Entonces se puede poner de esa manera. Va a ser igual a decir la probabilidad del evento B multiplicado por la probabilidad de A en base a B. ¿Sí? Estas dos fórmulas pudiésemos utilizar según sea el caso. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Dice, una caja contiene 2 canicas azules y 3 rojas. O sea, 2 ticos que usamos nosotros. Pues. 2 canicas azules y 3 rojas. Si se extraen 2 canicas al azar, sin reposición, vamos a sacar 2 canicas de estos. De las 5 que hay, se nos van a quedar 3, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que los 2 sean azules? Eso es lo que me están preguntando. Quiero saber de que yo saco las 2 pelotitas y qué probabilidad existe que ambas sean azules. Y solo tenemos 2 azules de las 5, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de empezar a cuestionarnos y hacernos este interrogante. Dado que las canicas serán extraídas de la misma caja y que las canicas que se extraigan no serán devueltas a la caja, no hay reposición entonces. Se trata de eventos dependientes, ¿verdad? Dicen, dado que las canicas serán extraídas de la misma caja y que las canicas que se extraen, o sea, yo saco las canicas y no las voy a devolver a la caja. Entonces se trata de 2 eventos dependientes. El evento A dice, obtener una canica azul en la primera extracción. Y el evento B, obtener una canica azul en la segunda extracción. Dice, por la regla de la multiplicación sabemos que la probabilidad de A en conjunción de B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B en base a A. Entonces decimos, la probabilidad de A en conjunción de B va a ser, ¿cuál es la probabilidad de A? Tenemos 2/5, ¿sí? Que suceda el evento A, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar
en este caso, para que suceda la probabilidad de un evento B en base a A, va a ser un cuarto, porque ya quitamos uno de esos, ya lo sacamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué probabilidad tengo en A? 2 de 5, porque son 2 canicas azules en 5 que estoy sacando. Entonces, saco esta canica y esa es mi probabilidad en A. Y lo voy a multiplicar por la probabilidad de B en base a A, que sería un cuarto, porque ya saqué una canica. 1 de 5, ¿verdad? En este caso, como es que te 1, ya sería un cuarto. Entonces digo 2 por 1 y de ahí 5 por 4, porque es una multiplicación, y me queda 2 dividido 20. Entonces la simplifico a ser 1 dividido 10 y esto debería ser 0.1. Al multiplicarlo por 100 nos va a dar un 10% de probabilidad de que en la primera yo saque una canica de color azul. Y ahora, dice eventos independientes. Los eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afecta a la ocurrencia del otro. Es decir, cuando los eventos A y B no están relacionados para eventos independientes. Entonces, la regla de la multiplicación establece que si en estos no interfiere el A respecto al B o el B hacia el A, la regla de la multiplicación sería de esta manera. La probabilidad de A en conjunción de B va a ser directa. La probabilidad de que suceda el evento A multiplicado por la probabilidad del evento B, ¿verdad? Eso ya es directo. De esa manera nosotros lo identificamos. Esto se debe a que los eventos independientes, la ocurrencia de un evento, no afecta la ocurrencia del otro. Entonces, dice, la probabilidad de A en base a B es igual a la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de B en base a A va a ser igual a la probabilidad en B. Y ahora veamos lo que se refiere al teorema. 63, 2 años después de la muerte de Bayes. El teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento a partir de valores conocidos de otras probabilidades relacionadas al evento. El teorema de Bayes lo encontramos de dos formas diferentes, en su forma simple y en su forma extendida. Dividido la probabilidad de B. Dice, donde A y B son eventos y además la probabilidad en B no es igual a 0. Pues si esto fuera dividido a 0, pues no aplica, ¿verdad? La probabilidad de A en B dice la probabilidad que ocurra A dado que ha ocurrido B. Y la probabilidad de B en A es la probabilidad que ocurra B dado que ha ocurrido el evento A. Dice, P de A es la probabilidad de que ocurra A y la P de B es la probabilidad de que ocurra B. Teorema de Bayes. Cuarta pregunta, defina fórmula para resolver el teorema de Bayes. Y quinta pregunta, defina la fórmula para resolver problemas de probabilidad condicional. Y pues ahí estaríamos concluyendo para el día de hoy. Les agradezco por su atención. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Sabemos que es muy importante. Y nos estaremos viendo primeramente Dios la otra semana. Tengan feliz semana.